Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Cuando el alba comenzaba a despuntar sobre la ciudad de Jerusalén, los corazones de los apóstoles estaban temerosos y llenos de incertidumbre. Habían sido testigos de milagros incomprensibles y habían escuchado la doctrina de su maestro, quien les había prometido que serían sus testigos en la tierra y que recibirían el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba en sus mentes. ¿Qué implicaba realmente ese llamado? Estaban reunidos en el aposento alto, la atmósfera tensa. Pedro, lleno de fervor y convicción, se levantó entre sus hermanos. Hermanos, comenzó, es necesario que elijamos a uno de los hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús nos ha acompañado, Hechos 1:21. La elección de un nuevo apóstol era crucial. En su corazón, Pedro sabía que debían cumplir con lo que se había profetizado, que el número de los apóstoles debía permanecer completo. Mientras hablaba, su mirada se posó en el rostro familiar de algunos, y la tristeza por Judas Iscariote aún pesaba sobre ellos. La ausencia de aquel que había traicionado a su maestro parecía hacérseles más pesada a medida que pasaban los días. Se hizo una oración en confianza. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a quien has escogido, Hechos 1:24. La divinidad de su llamado empezó a manifestarse, y lanzaron suertes. La atmósfera estaba impregnada de anhelo y expectativa. El sorteo cayó sobre Matías. Fue escogido para unirse a ellos, completando así el número de los 12. Un nuevo amanecer parecía surgir en medio de su tristeza. Con su elección consumada, el día de Pentecostés se acercaba. El viento sopló como un torrente en aquel lugar mientras esperaban. Los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, Hechos 2:3. Vida, poder y valentía se desbordaron en sus corazones. Ya no eran hombres asustados en un cuarto cerrado, se convirtieron en predicadores fervientes del Evangelio. Sus voces resonaban en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios, Hechos 2:11, las multitudes se agolparon, aturdidas y maravilladas. ¿No son estos galileos?, se preguntaban. Algunos se burlaban, diciendo que estaban llenos de vino, Hechos 2:13. Pero Pedro, levantando su voz con la autoridad del Espíritu, les habló con valentía, recordando las profecías de Joel que anunciaban la venida del Espíritu, Hechos 2:17-18. Sus palabras resuenan aún en el aire: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Hechos 2:38. El poder transformador de aquel mensaje tocó las almas, y alrededor de 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día, Hechos 2:41. Un legado comenzó a florecer, uno que no sería solo recordado, sino que se extendería como corrientes vivas de la gracia divina. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, los apóstoles, ahora llenos de la gloria de Dios, se aferraban a la llamada que recibieron. Pero una inquietud velada se cernía sobre ellos. ¿Qué mayores desafíos y sufrimientos estaban destinados a enfrentar en el camino que les había sido trazado por el Señor? Así, como sombras que se alargan en el atardecer, nuevas pruebas se acercaban. Nace el susurro en sus corazones, pero lo que ellos no sabían era que la gloria de Dios será revelada aún en medio de la persecución. Mientras el nuevo día rompía en el horizonte, con la luz filtrándose entre las nubes y sobre las calles de Jerusalén, la vida en la ciudad latía intensamente. Los nuevos creyentes, fervientes en su fe, se reunían en los hogares para escuchar la enseñanza de los apóstoles. La pasión por el Evangelio recorría como un fuego ardiente los corazones de aquellos que habían sido añadidos a la familia de Dios, un anhelo palpable por conocer más de su Salvador. El espíritu de unidad y comunión reinaba entre ellos, compartiendo sus bienes y orando juntos, Hechos 2:42-44. Sin embargo, en el trasfondo de esta creciente comunidad, sombras de prueba se cernían, ya que la devoción a Jesús no pasaba desapercibida ante los líderes religiosos. Anhelaban silenciar la voz que resonaba con poder y que desafiaba su autoridad. Bajo esta atmósfera creciente de tensión, Pedro y Juan, después de una jornada de enseñanza en el templo, fueron confrontados por los sacerdotes y los capitanes del templo. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Hechos 4:7, preguntaron en un intento de intimidarles. Pero el Espíritu Santo,
que moraba en ellos, insufló valor a sus corazones. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con audacia: si se nos pregunta hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10. Las palabras de Pedro eran un eco vibrante de la verdad divina y, aunque temerosos, aquellos líderes no pudieron encontrar razón para castigar a los apóstoles. Después de amenazarlos y mandarlos a no hablar más en el nombre de Jesús, los apóstoles regresaron a la comunidad y relataron lo sucedido. La iglesia se unió en ferviente oración, pidiendo al Señor que les diera aún más valentía para hablar su palabra. Hechos 4:29. Aquellos que se unieron en la oración clamarían en unidad, y el lugar tembló con la presencia de Dios mientras eran llenos del Espíritu Santo, continuando a hablar de su palabra con valentía. Hechos 4:31. Sin embargo, entre la alegría de los nuevos comienzos, surgía una inquietud. Ananías y Zafira, en su deseo de reconocimiento, decidieron mentir al Espíritu, reteniendo parte del dinero que obtuvieron de la venta de su propiedad. Creyeron que podrían engañar a Dios. Pero la verdad salió a la luz y, ante el juicio divino, cayeron muertos. Hechos 5, 1-10. Este acontecimiento trajo un temor reverente sobre toda la iglesia, y la gloria de Dios se hizo aún más palpable en medio de ellos. Los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios, y muchos se unían al movimiento, seducidos por el poder y la verdad que emanaba de sus vidas. En cada rincón de Jerusalén, el nombre de Jesús se glorificaba y la controversia sobre su mensaje crecía. Pero en esta época de expansión y peligro, permanecía en los corazones de los apóstoles la certeza de un propósito mayor. Se preguntaban, ¿cuál será el momento culminante de este camino que Dios ha trazado para nosotros? Con cada paso, el eco de la voz del Señor llamaba a un mundo perdido hacia la luz de la verdad. Les aguardaba una misión más grande, definitivamente un resplandor de esperanza y salvación que se extendería a las naciones. Mientras tanto, en la distancia, el cielo parecía abrirse, como si revelara un nuevo capítulo del plan soberano de Dios. Pero lo que ellos ignoraban era que su persecución se transformaría en una poderosa expansión del Evangelio hacia los confines de la tierra. La comunidad cristiana en Jerusalén continuaba creciendo en número y fervor, unida por la fe en Cristo. Sin embargo, las sombras de la prueba y la adversidad acechaban cada vez más cerca. En la sinagoga, murmuraciones de descontento e inquietud comenzaron a resonar. Algunos de los sacerdotes y fariseos, profundamente alarmados por la influencia de los apóstoles, decidieron que era hora de actuar. Y así, se reunieron en consejo, buscando un medio para sofocar el movimiento que sentían amenazaba su autoridad. Mientras tanto, los apóstoles, cada vez más ungidos por el poder del Espíritu Santo, se dedicaban a predicar la palabra con más fuerza, acompañando su mensaje con milagros. La multitud los seguía con anhelante fe, deseando escuchar las buenas nuevas que ofrecían. Sin embargo, Pedro y los otros sabían que la oposición estaba presente, y cada día se preguntaban con creciente angustia, ¿hasta dónde nos llevará esta misión? Una noche, mientras oraban y meditaban, el Espíritu Santo descendió sobre ellos de una manera singular y abrumadora. Una voz, suave pero autoritaria, resonó en sus corazones: no temáis, porque yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Era una promesa que encendió sus corazones y avivó sus espíritus, recordándoles que su obra no era en vano. Al día siguiente, Pedro se dirigió al templo con una determinación renovada. La multitud aguardaba ansiosa su mensaje. Este es el tiempo en que se manifestará el poder de Dios. ¿No sabéis que en este mismo día la verdad será revelada a las naciones?, declaró, mientras su voz resonaba entre los oyentes, y muchos se sintieron conmovidos. Los líderes religiosos, con creciente consternación, decidieron arrestarlos y llevarlos ante el consejo. Allí, fueron cuestionados nuevamente sobre su enseñanza y sobre el nombre en el cual realizaban los milagros. Pedro, con un corazón ardiente, proclamó: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11.
Así, su palabra fue una espada de doble filo, atravesando corazones con la verdad que desafiaba las convicciones de los líderes. El consejo, estremecido ante la valentía de los apóstoles, intentó amenazarlos, pero la convicción de ver el poder de Dios actuando en Jesús era palpable. Al salir de la reunión, Pedro y Juan se encontraron con su comunidad, y al compartir lo sucedido, todos elevaron su voz en oración, clamando por protección y continuidad en la misión divina. En medio de este fervor, un hombre llamado Gamaliel, un líder fariseo famoso por su sabiduría, se levantó en el consejo. Si este plano o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Su intervención trajo esperanza, y los apóstoles fueron liberados con una advertencia, pero la advertencia fue solo el inicio de un nuevo capítulo. Mientras se dispersaban, la certeza de que se estaba forjando un legado poderoso comenzó a germinar en corazones afligidos. Las palabras de Gamaliel resonaron como un eco en sus mentes: si es de Dios, no podréis detenerlo. Fue un recordatorio de que su misión estaba arraigada en el plan soberano de Dios, uno que trascendía su propio entendimiento, y así, en la penumbra de la oposición, la luz de la verdad comenzó a brillar con más fuerza. Aunque enfrentaran nuevas persecuciones, había en ellos una esperanza indomable, un destino que aún había de revelarse. Porque el camino que estaban recorriendo no era solo de sufrimiento, sino de gloriosa expansión. Se acercaba un día en que naciones experimentarían el poder transformador de Jesucristo. El horizonte de la historia se iba llenando de expectativa, sus corazones sabían que estaban a punto de cruzar una frontera que cambiaría el curso de la humanidad por completo. Los días siguientes se llenaron de fervor y oración. La comunidad cristiana en Jerusalén se unía más fervientemente, manteniéndose unida en el amor de Cristo y abrazando el poder del Espíritu Santo que los capacitaba. Sin embargo, la atmósfera de tensión persistía, como un velo que cubría la ciudad. Los apóstoles sabían que la paz que experimentaban era frágil, las miradas de los líderes religiosos aún estaban fijadas en ellos, buscando cualquier motivo de condenación. Pedro, en particular, sintió el peso de la responsabilidad creciente sobre sus hombros. Reunió a los demás apóstoles y les dijo: hermanos, es hora de que se cumplan las palabras del profeta. Recordemos lo que se nos ha dicho desde el principio: os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. No podemos desmayar ahora. Aunque nos amenacen, nuestra misión es anunciar la salvación. Estando en este estado de fervor colectivo, se escuchó un nuevo susurro entre el pueblo. Algunos estaban diciendo que un enfermo era sanado en la puerta del templo, mientras otros murmullaban sobre asombrosos milagros que sucedían en un rincón de la ciudad. El rumor creció como fuego en un campo seco, y el pueblo comenzó a unirse con gran anhelo, desbordando con incertidumbre y esperanza. Mientras tanto, en la sinagoga, los líderes religiosos debatían con amargura. No podemos permitir que este movimiento se expanda más. Debemos actuar antes de que la influencia de estos hombres arraigue demasiado en nuestro pueblo, dijeron con inquietud. En esos momentos, la desesperación trajo consigo más que solo decisiones humanas. El consejo se volvió un campo de batalla espiritual, donde la luz y la oscuridad colisionaban. Los apóstoles continuaron su predicación, hablando con audacia de la resurrección de Jesús, y cada palabra parecía encender una chispa de fe en cada corazón presente. A este Jesús que crucificasteis, Dios lo ha levantado, y de ese poder somos testigos, proclamó Juan, mientras las multitudes escuchaban con los corazones temblando. Las palabras, salidas de labios fervorosos, quebrantaban corazones, y muchos se convertían al Señor. Algunos líderes decidieron proceder con severidad. Si no podemos detenerlos con advertencias, debemos atemorizarlos, dijeron. Y así, nuevamente, los apóstoles fueron capturados, llevados a prisión. Pero antes de que la oscuridad pudiera acogerlos, un ángel del Señor se presentó, iluminando la prisión con una luz celestial y diciendo: id y tened la audacia de hablar al pueblo en el templo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. Sin dudar, los apóstoles obedecieron, aun cuando la amenaza pesaba sobre ellos como un manto. Al salir, el miedo se transformó en valentía. Cada encuentro, cada acto de fe, parecía resumir la esencia del mensaje que predicaban, y el poder de la resurrección se manifestaba entre ellos. Pero en el corazón de Jerusalén, un nuevo retador se levantaba. Saulo de Tarso,
blandiendo su rencor, contemplaba cada acción de los apóstoles con creciente furia. Su influencia deben ser erradicadas, pensó con furia. Sin saber que el mismo Dios que ellos servían tenía un plan para su vida, mientras se las echaba, la comunidad se reunía. Oraban, adoraban y buscaban dirección. Lo que ninguno de ellos sabía era que, detrás de ese velo de aparente calma, se estaba gestando una revolución espiritual que jamás habrían imaginado. Porque pronto, un encuentro dramático cambiaría no solo a Saulo, sino también el rumbo completo de la misión divina. Un encuentro que revelaría que el plan soberano de Dios siempre va más allá de lo que los hombres pueden concebir. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. ¿Cómo sería la transformación del perseguidor en un apóstol? ¿Qué más misterios encierra el propósito del Altísimo para su pueblo? A medida que los días pasaban, la vibrante comunidad cristiana crecía en número y en fe. Las alabanzas resonaban cada vez más alto en las calles de Jerusalén, y la sensación de admiración y apoyo entre los creyentes se intensificaba. Pero también lo hacía la ira de aquellos que se oponían a la verdad del Cristo resucitado. Los ataques de los líderes religiosos se volvieron más feroces y constantes, encontrando en Saulo un ardiente aliado. Mientras tanto, los apóstoles continuaban su misión con una determinación nueva, llevando el mensaje de salvación a cada rincón de Jerusalén. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, decía Pedro, con fervor en su voz, Hechos 4:20. La palabra de Dios resonaba, y milagros extraordinarios sucedían con frecuencia, muchos eran sanados y liberados de las ataduras de la oscuridad. El poder del Espíritu movía a los ímpetus de la gente, y cada sanación se convertía en un testimonio de la gloria de Dios. Sin embargo, en un oscuro rincón, Saulo se alimentaba del rencor y la determinación. Vestido con su manto farisaico, contemplaba los actos de los apóstoles con ojos llenos de desprecio. ¿Cómo pueden atreverse a propagar tales mentiras?, se decía. El eco de su furia se convirtió en un clamor. Se presentó a los líderes, ofreciendo su leal apoyo, afirmando que él podría erradicar la creciente influencia de este movimiento. La ley de nuestros padres debe ser purificada de tales herejías, clamó, mientras una oscuridad se apoderaba de su corazón. El cielo, sin embargo, observaba maravillosamente la lucha entre la luz y la oscuridad. Fue en este momento de profunda desesperación en la tierra que el cielo decidió intervenir, poniendo en marcha su propósito divino que nadie podía predecir. Una mañana, mientras Saulo viajaba por el camino de Damasco, una intensa luz brilló ante sus ojos, haciéndolo caer al suelo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó una voz poderosa. Era el mismo Jesús a quien había deshonrado. En un instante, la vida de Saulo fue transformada. El odio se convirtió en asombro, y su rencor se desvaneció como la niebla en el calor del sol. «¿Quién eres, Señor?», preguntó, temblando no solo de miedo, sino de un profundo reconocimiento de la verdad. Hechos 9:5, cuando un creyente llamado Ananías, guiado por la voz del Señor, se acercó a Saulo, el golpe de gracia llegó. «Este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, ante reyes y ante los israelitas», reveló el Señor. Era una revelación sorprendente, ya que este mismo hombre que había sido un implacable perseguidor se convertía en el embajador de gracia y salvación. La transformación de Saulo era solo el comienzo de un plan divino asombroso. La comunidad cristiana, al principio temerosa de su pasado, pronto vería en él al apóstol Pablo, el mensajero que llevaría el Evangelio más allá de los confines de Jerusalén hacia todas las naciones. La obra que Dios iniciaba en aquel momento marcaría un hito en la historia, demostrando que incluso el más feroz enemigo puede ser reclamado como un instrumento poderoso en su mano. Con esto, el cielo se llenaba de júbilo, y la tierra, todavía en profunda confusión, no tenía idea de la metanoia que se había desatado. El camino de Saulo sería uno de gran sufrimiento y profunda revelación. Pero también sería un camino de redención que revelaría el verdadero legado de la gracia. La comunidad continuaba en fervor, sin saber que sus oraciones estaban a punto de ser respondidas de formas que jamás habrían imaginado. Porque en el corazón del Altísimo, otros misterios aguardaban ser revelados. ¿Qué más haría Dios a través de este hombre llamado Pablo? ¿Qué puertas abriría y qué corazones salvaría?
El plan soberano de Dios estaba por desatarse, de sus manos nacerían historias que resonarían a través de los siglos. A medida que los días se transformaban en semanas, la comunidad cristiana experimentaba un crecimiento exponencial. Las oraciones fervientes de los fieles resonaban en cada rincón, mientras las enseñanzas de los apóstoles llevaban luz a corazones sedientos de esperanza. Los milagros continuaban sucediendo como prueba del poder de Dios. Sin embargo, aún bajo la fragorosa bendición del Altísimo, se cernía una sombra ominosa, el Espíritu Santo había descendido con poder, y muchos más se unían a la fe a medida que la verdad del Evangelio se extendía, pero la oposición de los fariseos se intensificaba. Se movían entre la multitud, sus ojos llenos de envidia y rencor. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se susurraban unos a otros. Fue entonces cuando emergió una figura en la penumbra, Saulo, quien ahora, transformado por la luz divina, se disponía a ser un instrumento de Dios en la narrativa del reino. Después del encuentro en el camino, Saulo llegó a Jerusalén, donde la comunidad lo miraba con recelo. Aquellos que solían temerlo estaban desconcertados por su repentina conversión. Sin embargo, había uno entre ellos, Bernabé, que se atrevió a llevarlo ante los apóstoles y contarles la historia de su transformación. Este hombre ha visto al Señor y ha hablado valientemente en su nombre, aseguró Bernabé, Hechos 9:27. Las palabras suaves pero firmes de Bernabé abrieron las puertas del corazón de la comunidad, y así, Saulo fue aceptado, aunque con cautela. Mientras tanto, el apóstol Pedro perseveraba en la obra ya iniciada. Cada vez que se levantaba para ministrar, la gente se congregaba, anhelando oír la verdad que fluía de sus labios. En una de esas ocasiones, Pedro oró y sanó a un hombre tullido desde su nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, declaró con autoridad, y el paralítico se levantó, danzando con alegría. Hechos 3, 6-8. La noticia de estas maravillas se esparció rápidamente, y la ira de los líderes religiosos aumentó. La persecución en su contra se intensificaba, y se desataba una tormenta en el seno de Jerusalén. No se atrevan a enseñar en ese nombre, gritaban los sacerdotes, pero la determinación de los apóstoles no flaqueaba. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, afirmaron con valentía. Hechos 5:29. Saulo, ahora Pablo, observaba y escuchaba, absorbiendo cada palabra. La chispa del fervor por el Evangelio ardiendo en su interior se convertía en un fuego incontrolable. Dios había destinado a este nuevo apóstol para llevar el mensaje a los gentiles, a quienes nunca pensó encontrar en sus caminos. La batalla que había comenzado en su interior se tornó más intensa, una lucha entre su pasado farisaico y la nueva luz del Evangelio. Las oraciones del pueblo siguieron, pidiendo sabiduría y protección en tiempos inciertos. Delante de nosotros están los misterios de Dios, recordaban en sus súplicas. Era entonces cuando el Salvador iba a desatar aún más planes sobre aquellos que estaban dispuestos a servirle. Una noche, mientras los discípulos se reunían para orar, el cielo se abriría una vez más. Las puertas de la misión estaban por abrirse en direcciones inesperadas. La voz del Señor resonaría una vez más. ¿Qué más revelaría el Altísimo sobre su propósito soberano y eterno? La comunidad, lista para un nuevo capítulo, se mantenía expectante. Era solo el principio de lo que Dios estaba por hacer. Mientras la comunidad oraba, la atmósfera se tornó densa, como si el mismo cielo estuviera prestando atención a las súplicas fervorosas. Era una noche de angustia, plagada de incertidumbre y anhelos, cuando de repente, en medio de la penumbra, el sonido del viento sopló con fuerza, llenando la sala. Era el mismo viento que había traído la promesa de poder en Pentecostés, un recordatorio de la presencia del Espíritu Santo. De pronto, una luz brillante iluminó el lugar, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La voz del Señor, resplandeciente y reverente, se hizo escuchar: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. El impacto de esta revelación recorrió cada corazón presente, y no hubo dudas de que un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en la historia del Evangelio. Bernabé, conocido por su ánimo y su disposición para servir, y Pablo, quien había abrazado apasionadamente la nueva fe con la que antes había estado en guerra, eran ahora los elegidos de Dios. La comunidad, una mezcla de temor y asombro, comprendió que el camino del Señor era misterioso pero siempre perfecto.
Sin embargo, en medio de la alegría, surgieron murmullos de inquietud. Algunos expresaban sus temores. ¿Está preparado Pablo? ¿Cómo puede llevar el mensaje a los gentiles si una vez fue su adversario? La duda se cernía como una sombra, mas la convicción de que Dios había hablado prevalecía. La noche se consumía, pero no las esperanzas de los frutos que vendrían. Una vez más, el Espíritu Santo anunció: no temáis, pues esto es parte de mi plan. E irán y anunciarán las buenas nuevas a todos los pueblos. La verdad resonó, revelando que la gracia no conoce límites y que los valles de rechazo eran el caldo de cultivo para la resurrección de almas. Todos se sintieron impulsados a unir fuerzas, orando por los nuevos enviados con fervor, e imaginando semillas del Evangelio siendo esparcidas en tierras lejanas. Mientras tanto, en un rincón de Jerusalén, la habitación del Sanedrín era un hervidero de furia. «Estos hombres traen confusión a nuestro pueblo», gruñó uno de los sumos sacerdotes. Ese Saulo o Pablo, como ahora lo llaman, tiene mucho poder en su palabra. Pero debemos deshacernos de ellos antes de que su influencia se propague. La tensión se intensificaba, pues una cita de las Escrituras resonaba en sus corazones: el que se opone a Dios será como el heno que arderá. Isaías 47:14. Esa misma noche, mientras la comunidad levantaba sus oraciones con palabras vigorosas, la chispa de la misión comenzaba a encenderse. Pablo y Bernabé, armados con fe y el respaldo del Espíritu, se preparaban para salir de Jerusalén en un viaje que cambiaría el curso de la historia. Pero en medio de esta promesa de expansión, un susurro de advertencia provenía del cielo: las puertas se abrirán, pero vendrán pruebas y tribulaciones. La obra del reino no es sencilla. La advertencia flotaba en el aire como un eco distante, dejando a la comunidad en un estado de vigilia. ¿Estarían estas pruebas preparadas para hacerles más fuertes, o serían obstáculos que amenazaban su eficacia? Mientras las llamas de la misión se encendían, el cielo aguardaba las oraciones de la comunidad, preparándose para desatar no solo milagros, sino un mensaje que perduraría a través de las generaciones. ¿Qué más tenía Dios preparado para ellos? ¿Estaban los discípulos listos para el agonizante camino que se avecinaba? La certeza de una avanzada espiritual culminante empezaba a florecer, mientras los cielos sagrados susurraban promesas de un futuro eterno. Y al amanecer, mientras la luz del sol comenzaba a disipar la negrura de la noche, Pablo y Bernabé se encontraban preparados para dejar Jerusalén. La comunidad se había reunido nuevamente, con corazones latiendo al unísono en anticipación y temor. Habían decidido ungir a los misioneros con oración y el símbolo del ayuno, implorando la intervención del Altísimo en la travesía que tenían por delante. Señor, guíalos y protégelos. Clamaban, y en el clamor, se hacían eco de las palabras del Salmo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. El poder del Espíritu estaba palpable, y con cada súplica, la fe de todos crecía en un crescendo que resonaba en el cielo. Partieron entonces, llevando consigo no solo la fe, sino una promesa. Un olor a mirra y a incienso perfumaba el aire, símbolo de la dedicación y la esperanza que iban más allá de sus propias vidas. Mientras caminaban, el camino se tornó árido y escabroso, y las sombras comenzaron a alargarse, como presagiando las pruebas que enfrentarían. Mientras tanto, en el Sanedrín, la resolución de los líderes religiosos crecía. Miremos a nuestro alrededor, dijo uno con una mirada ardiente. La influencia de Pablo y Bernabé debe ser detenida antes de que se extienda como un fuego en los campos. Las palabras resonaban con una gravedad inquietante, y planes de persecución comenzaron a tramarse en la oscuridad, evidenciando la resistencia a la verdad. Al llegar a Chipre, la primera escala de su viaje, fueron recibidos por una cálida brisa marina. Sin embargo, el mar era un símbolo de turbulencia espiritual que llegaría más tarde. Se dirigieron a la sinagoga, donde se les dio la oportunidad de hablar. Pablo, con su voz electrizante, comenzó a relatar la historia de la redención. El Dios de nuestros antepasados ha cumplido sus promesas al enviar a Jesús, quien fue crucificado y resucitado para dar vida a los muertos. Hechos 13, 30-32. Sus palabras caían en los corazones de los oyentes como semillas en un suelo anhelante. Algunos escuchaban con atención, mientras que otros, llenos de celo y rencor, comenzaban a murmurar en contra de ellos.
El eco de la advertencia del Espíritu Santo resonó en la mente de Pablo: las puertas se abrirán, pero vendrán pruebas y tribulaciones. Ahora empezaba a manifestarse la realidad de esta misión, y así fue que, a medida que avanzaban de sinagoga en sinagoga, el camino que parecía lleno de posibilidades se tornaba un campo de batalla. El enfrentamiento con Elimas, el mago, fue inminente. Este se opuso fervientemente a la obra de Dios, ocultando la verdad. «Hijo del diablo», exclamó Pablo, rebosante de la autoridad divina. «En verdad, estás lleno de toda maldad y engaño. El Señor te ha hecho ciego por un tiempo». Hechos 13, 10-11. La luz de Dios se desató, y el mago quedó sumido en la oscuridad, lo que trajo temor y asombro. Muchos creyeron en el mensaje de Cristo al ver el poder de Dios obrar. Al mirar a su alrededor, en medio de la perversidad y la oposición, Pablo entendió que Dios estaba construyendo algo grande a través de las adversidades. Mientras el viaje proseguía, sus corazones fueron fortalecidos y también llenos de una inquietud divina. Estaban caminando en la senda del cumplimiento de la profecía, y cada paso resonaba con la determinación de que la semilla en sus manos era la palabra de vida eterna, pero el cielo guardaba más sorpresas y desafíos. En medio de su triunfo, un viento helado soplaría pronto en sus rostros, traería confusión y prueba, poniendo a prueba su fe y su misión. ¿Qué intentará Dios a continuación?, se preguntaron. Las sombras comenzaban a abrazar el camino, y la pregunta latía como un eco en la profundidad de sus corazones: ¿acaso estamos listos para lo que aún ha de venir? Así, mientras avanzaban, el plan soberano de Dios se tejía en un misterio aún mayor, dejando a todos con la expectativa de cómo este legado transformador se desplegaría en el futuro de la humanidad. A medida que Pablo y Bernabé continuaban su viaje misionero, la adversidad y la gloria de Dios se entrelazaban en cada paso. La obra del Espíritu Santo era palpable, pero también lo era la oposición ardiente de aquellos que no comprendían el mensaje que llevaban. A pesar de las dificultades, se mantenían firmes en su llamado, sabiendo que la verdad liberadora que proclamaban era más poderosa que cualquier resistencia que pudieran enfrentar. En la ciudad de Iconio, su audiencia creció enormemente, y muchos creyeron en la proclamación del Evangelio. Hechos 14:1. Pero, como era de esperarse, también surgieron opositores que levantaron un clamor en su contra, incitando a la multitud a perseguirlos. En medio de un ataque violento, Pablo y Bernabé supieron que era tiempo de huir a Listra, donde el poder de Dios se manifestaría de maneras aún más sorprendentes. Allí, Pablo sanó a un hombre lisiado de nacimiento, y la gente, atónita, proclamó que eran dioses encarnados. Hechos 14, 8-11. La veneración y los sacrificios ofrecidos a ellos revelaban la profunda necesidad del pueblo por respuestas. Pero Pablo y Bernabé, reconociendo que solo el verdadero Dios merecía toda gloria, se rasgaron sus vestiduras y clamaron: «No hacéis esto. Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros». Hechos 14:15. Esta valiente declaración llevó al pueblo a escuchar el mensaje genuino que estaba detrás del milagro, el amor y el poder de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de las maravillas realizadas, la oposición persistía. Algunos judíos de Antioquía y Iconio llegaron para incitar a la multitud en contra de Pablo. Lo llevaron al borde de la ciudad, y allí lo apedrearon, dejándolo como muerto. Hechos 14:19. Pero Dios tenía otros planes. En medio de ese estado de abatimiento, el cuarto de Pablo fue iluminado por una chispa de esperanza. Los hermanos lo rodearon con oración y compasión, y él, milagrosamente levantándose, regresó a la ciudad con un renovado vigor. No solo continuaron su labor, sino que reafirmaron la importancia de la perseverancia en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22, les recordaron. Qué poderoso testimonio ante aquellos que estaban comenzando a explorar las verdades del Evangelio. Como apóstoles, el viaje de Pablo y Bernabé estaba marcado por la incertidumbre y la gloria de ver vidas transformadas. Pasaron tiempo en cada ciudad compartiendo la palabra, animando y fortaleciendo a los creyentes. Recorrían aldeas, sembrando el mensaje de Cristo en corazones yanquis y gentiles, cumpliendo así con la gran comisión que había sido conferida a ellos. Al regresar a Antioquía, donde su viaje había comenzado, se reunieron con la iglesia, y hubo gran alegría y celebración. Hechos 14:27.
Compartieron todas las maravillas que Dios había hecho a través de ellos y cómo abrió puerta tras puerta, no solo para los judíos sino también para los gentiles. Su testimonio encendió la pasión en la comunidad cristiana que seguía creciendo en amor y fe, y la historia de su viaje misionero se convirtió en un ejemplo de la valentía y fidelidad ante el adversario. Pero no todo estaba resuelto. Surgieron más conflictos y desafíos en el camino de la expansión del Evangelio. Algunos creyentes de Jerusalén, convencidos de que la salvación era solo para el pueblo judío, comenzaron a exigir que los nuevos conversos gentiles debían ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. La discusión llegó a ser tan aguda que Pablo y Bernabé se dirigieron a Jerusalén con el grupo para resolver esta controversia. Hechos 15, 1, 2. El concilio de Jerusalén se convocó, revelando la importancia de la gracia en la salvación y la confirmación de que no había más barreras entre judíos y gentiles en Cristo. Hechos 15, 10-11. Este evento no solo aclaró el mensaje del Evangelio, sino que cimentó a la iglesia primitiva en una unidad gloriosa llamada por el amor de Cristo. Una vez más, la evidencia del poder de Dios era clara, y abundante se extendió el ecosistema del Evangelio, resonando en ejes culturales incluso más amplios. A medida que Pablo y Bernabé continuaron su camino, más iglesias se establecieron, y el mensaje de salvación llegó a los confines de la tierra, cumpliendo así la orden de Cristo de ser sus testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Finalmente, llegaron al final de su jornada terrenal, muchos años después, habiendo enfrentado todo tipo de tribulaciones. La noche llegó sobre los corazones de los amantes de Cristo, sabiendo que sus días estaban contados. Sin embargo, había un resplandor en sus corazones porque entendían que su legado no terminaba con ellos. Las palabras de Pablo resonarían continuamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Su historia era una invitación a una vida de fe perseverante, un llamado a todos a seguir el camino del Maestro, el mismo camino que ellos habían recorrido. Los apóstoles, ahora apoderados por el Espíritu, marchaban hacia nuevas cosas. La expectativa de una vida encaminada a la eternidad los sostenía, dejando una historia eterna que resonaría por generaciones. La historia del Evangelio continuaría expandiéndose, uniendo corazones y naciones, con cada historia de transformación declarando que en Cristo hay esperanza no solo para el presente, sino para el futuro eterno. Ahora es el momento de actuar. Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que otros también puedan escuchar estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sé parte de esta misión de compartir la luz del Evangelio. Tu acción puede ser un cambio en la vida de alguien más.